Estuve en guerra con un pájaro y perdí. Nunca pensé que una criatura tan pequeña podría convertirse en mi mayor enemigo. Pero ahí estaba, un simple pájaro, decidido a complicarme la vida. Todo comenzó durante una ola de calor terrible. Mi apartamento se convirtió en un horno, y como no podía permitirme un aire acondicionado, la única solución que me quedaba era mantener las ventanas abiertas todo el día para dejar entrar algo de aire fresco. No era lo ideal, pero en tiempos desesperados, uno hace lo que puede. Al principio todo era normal, hasta que un día empecé a notar que cosas pequeñas comenzaron a desaparecer. Lo primero que noté fue un par de servilletas que había dejado en la mesa. Pensé que quizás las había movido sin darme cuenta, pero no estaban por ningún lado. Después fue una factura, luego una carta importante que había dejado sobre el escritorio. Me puse a buscarla por toda la casa, pensando que se me había caído detrás de un mueble o algo. Pero nada. Se había esfumado. Pasaron algunos días más, y las desapariciones continuaban. Era como si algún fantasma se estuviera llevando mis cosas. Un día, mientras estaba tirado en el sofá, sudando por el calor, lo vi. Un pájaro. Estaba parado en el borde de la ventana, mirándome fijamente. Al principio no le di importancia, pero entonces sucedió. Con la velocidad de un rayo, el maldito pájaro entró en mi sala, se llevó un pedazo de servilleta y salió volando por la ventana, como si fuera un ladrón profesional. No podía creerlo. Me quedé congelado por unos segundos, tratando de procesar lo que acababa de suceder. Ese fue el comienzo de nuestra guerra. A partir de ese momento, el pájaro empezó a hacer visitas diarias, y cada vez se llevaba algo diferente. Una factura, un pedazo de papel, pequeñas partes de las plantas que tenía en la sala. Me di cuenta de que no era cualquier pájaro. Era un ladrón astuto, calculador y persistente. Sabía lo que hacía y lo hacía bien. Cada día que pasaba, me frustraba más. ¿Cómo podía ser que un simple pájaro estuviera robando cosas de mi propia casa y yo no pudiera hacer nada al respecto? Decidí que tenía que tomar cartas en el asunto. Después de todo, no podía seguir dejándolo salirse con la suya. Así que comencé a poner trampas. Coloqué una jaula cerca de la ventana, con la esperanza de que cuando el pájaro entrara, se cerraría y lo atraparía. Pero era demasiado listo. No solo evitaba la trampa, sino que parecía disfrutar de burlarse de mí. Volaba por la ventana, tomaba lo que quería y salía ileso, siempre fuera de mi alcance. Incluso llegó al punto de llevarse pedazos de las plantas que tenía dentro del apartamento, como si quisiera que todo lo que apreciaba en mi casa desapareciera. Mi frustración crecía cada día. Sentía que estaba en una especie de juego de ajedrez en el que el pájaro siempre estaba un paso por delante. Comencé a obsesionarme con él. Ponía más trampas, intentaba bloquear la ventana con objetos que creía que lo desanimarían de entrar, pero nada funcionaba. El pájaro era imparable, y yo, cada vez más desesperado. Finalmente, decidí que necesitaba una estrategia diferente. Si no podía atraparlo, al menos tenía que entenderlo. Así que coloqué una cámara cerca de la ventana, con la esperanza de capturar su comportamiento. No podía creer que estuviera haciendo todo esto por un simple pájaro, pero ya no se trataba solo de los objetos que desaparecían. Era una cuestión de orgullo. Necesitaba demostrar que podía ganar esta guerra. Los días siguientes, observé las grabaciones con atención. Al principio, no vi nada fuera de lo común. El pájaro entraba, tomaba lo que quería y salía volando, siempre hacia la misma dirección. Pero entonces, en una de las grabaciones, noté algo interesante. El pájaro no solo se iba volando al azar, sino que tenía una ruta clara. Siempre terminaba en un árbol cercano a mi casa. Decidí que era hora de seguir al pájaro. Me armé con una escalera, algunas bolsas, y fui hasta el árbol que había visto en la grabación. No sabía exactamente qué esperaba encontrar, pero sentía que la clave de todo estaba ahí, en ese árbol. Y no me equivoqué. Cuando llegué al árbol y miré hacia arriba, lo vi. Un nido. Pero no era cualquier nido. Estaba construido con todas las cosas que me había robado. Las servilletas, las facturas, las cartas, incluso algunas hojas de mis plantas.
Todo estaba allí, meticulosamente entrelazado. Era como si el pájaro hubiera estado construyendo su propio pequeño reino con mis pertenencias. Pero lo que más me sorprendió fue lo que había en el centro del nido. 3 huevos pequeños, brillantes, perfectamente colocados. En ese momento, toda mi perspectiva cambió. Ya no veía al pájaro como mi enemigo, sino como un ser que de alguna manera estaba luchando su propia batalla. Me quedé mirando esos huevos durante lo que parecieron horas, completamente conmovido. Este pequeño ladrón no estaba haciendo esto por maldad o por diversión. Lo estaba haciendo por una razón mucho más profunda. Estaba construyendo un hogar, protegiendo a su familia. De repente, toda la frustración y el enojo que había sentido durante esos días desapareció. No podía seguir luchando contra este pájaro. No podía seguir poniéndole trampas ni intentando atraparlo. Había ganado. Me había vencido, pero de una manera que no esperaba. Me había enseñado algo importante, que no todo en la vida es una guerra que se debe ganar. A veces, es mejor rendirse, dar un paso atrás y permitir que las cosas sigan su curso. Decidí que, en lugar de seguir enfrentándome al pájaro, le concedería la victoria. Al día siguiente fui al parque cercano y recogí algunos palitos y hojas caídas. Cuando llegué a casa, los dejé junto a mi ventana, como una especie de ofrenda de paz. Si el pájaro necesitaba más materiales para su nido, al menos ahora no tendría que robarlos de mi casa. También puse una pequeña estación de comida con granos y semillas para que no tuviera que buscar alimentos tan lejos. Con el tiempo, comencé a disfrutar de nuestra amistad. El pájaro seguía viniendo a mi ventana todos los días, pero ya no como un ladrón, sino como un visitante habitual. Dejaba pequeños palitos o flores junto a la ventana, como si me estuviera agradeciendo por los materiales y la comida que le proporcionaba. Era una relación curiosa, pero me sentía en paz con ella. Un día, mientras observaba cómo el pájaro recogía los palitos que había dejado para él, me di cuenta de lo mucho que había cambiado. Ya no me sentía frustrado ni molesto. De hecho, me sentía realizado. Esta pequeña batalla, que al principio parecía tan insignificante, me había enseñado a dejar ir el control, a aceptar que no todo en la vida se puede manejar a la perfección. A veces, hay que ceder. Lo que comenzó como una absurda guerra contra un pájaro, terminó siendo una de las lecciones más importantes que había aprendido en la vida. Al final, el pájaro ganó, pero de alguna manera, también yo. Y así fue como mi pequeña batalla contra un pájaro me enseñó que, a veces, perder es la mejor manera de ganar. Gracias por permanecer hasta el final. Si esta historia te ha gustado, no olvides dejar tu like. Me ayuda mucho para saber si las historias les gustan. Si conoces a alguien con una historia similar, compártele el video. Y sígueme para más historias.